Vamos a desarrollar todo lo que es desarrollo infantil temprano. Les voy a pedir de antemano su participación. Hay un dicho que dice, ¿no? Aprende más el que participa, el que pregunta, ¿no? Entonces yo no he venido acá a hacer un monólogo, sino a compartir con ustedes mis conocimientos y también quiero que ustedes me compartan, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, de repente alguna experiencia que quieren comentar a lo largo del desarrollo de la clase, lo pueden hacer estimadas alumnas, yo estoy dispuesta a absolver todas sus dudas, ¿no? Porque estamos para eso, para compartir y para aprender, ¿no? Entonces vamos a empezar esta ponencia preparada para el día de hoy, desarrollo infantil temprano, ¿no? Es muy interesante, quizás el nombre no nos suena muy familiar, a algunas sí, a algunas, ¿ya? Listo, entonces empezamos. Vamos a entrar en contexto para saber de qué se trata este tema de desarrollo infantil temprano, ¿no? Y entonces vamos a ver unas cuantas teorías sobre los antecedentes de esto, ¿no? De acuerdo con los estudios realizados por muchos psicólogos, por muchos pedagogos, ¿no? El desarrollo del niño, ¿no? Eh, Desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, es decir, el momento del parto, ¿no? Y durante toda su infancia y toda su niñez, ¿no? Eh, Va a ir atravesando por una serie de evoluciones, por una serie de transformaciones que se van a dar con el desarrollo, no solamente físico, sino socioemocional y psicológico. Este desarrollo se va las primeras decisiones de aprendizajes que tiene el ser humano, lo va a desarrollar dentro de su núcleo familiar, ¿no? Entonces, como Freud, o como Skinner o como Jean Piaget, ¿no? Han estudiado todas estas etapas del desarrollo del ser humano, ¿no? Y todas las evoluciones que el ser humano van a presentar en este periodo, van a sentar las bases, es decir, son el cimiento, es fundamental para el desarrollo posterior del individuo, ¿no? Sea o no le damos la importancia necesaria, ¿no? La importancia que requiere, me, ¿no? Me refiero a la etapa del parto, del nacimiento, ¿no? Luego toda la etapa, pues, de la infancia. Se cortó, no se escucha. Psicólogos, los psicólogos que se dedicaron mayormente a estudiar el desarrollo evolutivo del ser humano, algunos psicólogos, porque hay muchos, los más conocidos o los que más se vinculan con el tema de la educación son Sigmund Freud, ¿no? Y tenemos a Skinner y tenemos a Jean Piaget, ¿no? Con esos psicólogos, más que todo, se trabaja en el ámbito educativo. ¿Existen otros psicólogos? Por supuesto que sí, ¿no? Pero en libros, ¿no? En bibliografías que tenemos que nos han servido para nosotros estudiar en el aspecto educativo, ellos son nuestros referentes. Les decía que esta etapa, desde la concepción, ¿no? El embarazo, el parto o el nacimiento, como lo deseen llamar ustedes, y toda la etapa de la infancia, va a ser fundamental
para el desarrollo evolutivo del ser humano. Es decir, lo que suceda aquí, en pocas palabras, bien o mal, los estímulos que aportemos, que aporte su familia, su núcleo familiar, positivos o negativos, ¿no? Va a marcar la vida de esa persona, ¿no? Entonces, este periodo es la base, es fundamental. Mucha gente piensa, comenta, creen, ¿no? Que dicen, bueno, el bebé no se da cuenta, el bebé no lo va a asimilar. ¿Y cuántas veces hemos notado, o nos han comentado padres que discuten delante de sus bebés, ¿no? Inclusive lo hacen ya cuando hay niños, pero cuando son bebés también lo hacen, ¿no? Casos de madres que gestantes o que ya están dando de lactar, ¿no? Y que sufren de violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, y todo esto va afectando el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, la interacción que tiene el niño o la niña con su ambiente, con su entorno material, socioemocional, va a ir constituyendo una parte muy importante de su desarrollo, por no decir el 90% de su desarrollo. En pocas palabras, queridas chicas, queridas alumnas, influye, ¿ya? Esto influye en el desarrollo del ser humano, ¿no? Por eso que luego, cuando ya la persona crece, ¿no? Estamos viendo adolescentes rebeldes, ¿no? Se presentan los problemas de aprendizaje en la escuela, ¿no? Luego vamos a tener adultos, pues también podríamos tener adultos inadaptados o algunos adultos, bueno, lo que conocemos ahora, el nombrecito más familiar para ustedes, tóxicos, ¿no? Y entonces decimos, pero ¿de dónde viene esto? ¿No? ¿Por qué tiene esta personalidad eh, este señor, esta señora, este joven, este adolescente? ¿No? Entonces, si nos remontamos a hacer un análisis, ¿no? De cómo fue el embarazo de la mamá, cómo fue el parto, cómo fue todo su desarrollo infantil, su niñez, entonces vamos a descubrir quizás que allí está la base o el meollo del asunto, ¿no? Entonces, esta parte del desarrollo es muy importante porque va a establecer los pilares, los cimientos de su aprendizaje posterior, ¿no? De su educación formal. ¿Y cuál es la educación formal, señorita? ¿Cuál es la educación formal? Bueno, la educación formal es la educación cuando van a la educación inicial, cuando van al colegio, ya sea en el nivel primaria, en el nivel secundaria o en el nivel tecnológico superior, universidad, ¿no? Lo que desee o lo que elija la persona, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la educación informal entonces? ¿O cuál es la educación no formal? ¿No? Bueno, es el aprendizaje que tenemos nosotros durante nuestra vida cotidiana, ¿no? Durante el día a día, porque hay cosas que las aprendemos de manera formal, que ya les he dicho como en una institución educativa, pero en el día a día, por decirlo de alguna manera, tenemos la escuela de la vida, ¿no? Lo que aprendemos de repente cuando salimos a la calle, ¿no? Y queremos cruzar la pista y vemos que hay gente que practica educación vial y hay gente que no practica educación vial. ¿Por qué? Porque cruzaron la pista de repente cuando no lo indicaba el semáforo o cuando no indicó el policía de tránsito, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y lo que aprendemos a través de lo que nos transmiten nuestros parientes, ¿no? También la educación que se transmite de generación en generación, ¿no? Cuando nuestros abuelos o nuestros padres nos cuentan o nos educan a través de historias o a través de ejemplos, ¿no? Por ponerles otro ejemplo, ¿no? Eh, por otra parte, hay que resaltar que la infancia, ¿no? Es el periodo en el cual el niño y la niña van a aprender, van a apropiarse específicamente, ¿no? Y principalmente de conocimientos a partir de su experiencia directa, ¿no? Con elementos concretos, ¿no? Es decir, eh, esta etapa es muy manipulativa, ¿no? ¿Por qué?
porque el bebé necesita tocar. Cuando decimos manipular, nos referimos a que el bebé necesita tocar, necesita percibir, sentir a través del sentido del tacto y de sus demás sentidos. Por eso se le conoce también como etapa sensoromotora o sensoromotriz. ¿Por qué se le conoce como etapa sensoromotora o sensoromotriz? Porque se refiere a los sentidos. El ser humano en un primer momento no aprende de manera formal, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de bebés. El bebé no sabe leer, no sabe escribir, ¿no? Recién está aprendiendo y está descubriendo el mundo. Entonces, ¿cómo aprende? Aprende a través de los sentidos. Se va a valer de sus manos, ¿no? De su sentido del tacto, de sus pies, ¿no? Para poder conocer el mundo, para sentir texturas, áspero, suave, liso, rugoso, temperaturas, frío, caliente, tibio, ¿no? Para ir conociendo. Por eso que ustedes deben haber notado que cuando son bebitos en una etapa, ¿no? Específicamente a partir de los 4 meses, 3 meses, ¿no? Se llevan todo a la boca, ¿no? Cogen la sonaja, lo que encuentran, van explorando, ¿no? Y se llevan toda la boca. ¿Por qué? Porque los sentidos que tiene más desarrollado el ser humano cuando nace, ¿no? Y cuando es bebé es el sentido del tacto y el sentido del gusto, ¿no? El sentido de la audición, el olfato, la vista están allí, ya, pero todavía están terminando de desarrollarse o están en una evolución todavía primitiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera para que lo entiendan, ¿no? Ustedes han visto también que los bebés, ¿no? Noten eso, ¿no? Cuando son bebitos, no fijan mucho la mirada en algo, ¿no? Eso se va a dar posteriormente. Cuando son recién nacidos, no fijan mucho la mirada en algo. La van a ir fijando a través de que pasen los días, ¿no? O en algunos casos que pase un mes, ¿no? Y lo mismo va a suceder, su sentido de la audición está ahí, está desarrollándose, pero no son sordos. No, obviamente yo no les estoy diciendo que son sordos, sino que lo que está más desarrollado, más evolucionado es el tacto y el gusto. Ellos se escuchan perfectamente, reconocen la voz de la mamá, del papá, ¿no? Se comunican a través de estos gestos, reconocen, ¿no? La voz de su familia, ¿no? Pueden sentir el olor de la leche materna, por eso que se acercan al pecho de la mamá cuando quieren lactar, ¿no? Entonces, en conclusión, para ir resumiendo esta breve parte, ¿no? Es importante que le demos y que le den la familia estímulos positivos a los bebés, ¿no? ¿Y qué estímulos serían, profesora? ¿Qué estímulos podrían ser? Bueno, hay que cantarle al bebé, ¿no? Al bebé se le canta. ¿Ya? Se le canta. ¿Para qué se le canta? Para que desarrolle el lenguaje oral, para que reconozca la voz de la mamá, del papá, ¿no? A través de las canciones, el bebé va a ir desarrollando el lenguaje oral y va a ir incrementando su vocabulario, porque todo eso, si bien es cierto, todavía no habla, pero ya lo está almacenando. Todos esos sonidos los está almacenando en su cerebro. Cuando tenga la etapa, cuando le toque la etapa de empezar a hablar, ya lo va a hacer con mayor facilidad. También se le cuentan cuentos, se le muestran figuras, se le dan objetos para que manipule, ¿no? Eh, lo podemos sacar a pasear, ¿no? Primero empezamos por toda la casa y luego empezamos por sitios muy cercanos para que también aprenda a desarrollarse o a reconocer otros ambientes. Esto del paseo, ¿no? Entre comillas, va a estar o para mí aplica y está relacionado o va a tener que ver mucho con su esquema de vacunas, ¿no? Porque también cuando los bebés son muy pequeños y todavía no tienen las vacunas principales, ¿no? Es un poco riesgoso también estarlos sacando a exteriores porque ellos todavía, pues su sistema inmunológico no está bien desarrollado, entonces corremos el riesgo de que no, ellos por ahí puedan coger alguna enfermedad, algún virus, ¿no? Bien, entonces para ver si están allí atentas,
Antes de pasar a lo siguiente, vamos viendo preguntas, ¿se entendió, no se entendió? Algo que quieran comentar, las escucho, los escucho. ¿Se está entendiendo todo hasta donde estamos llegando? Los escucho, pueden participar a través de sus audios. ¿Alguna pregunta, comentario que deseen hacer? Háganlo, es el momento. De repente quieren compartir una experiencia, alguna tiene un hermanito pequeño, alguna ya es mamá, ¿no? O alguna de las señoritas acá en sala de repente ya ha estado trabajando, practicando, ¿no? Y lo desea comentar. Bien, entonces todo Bu- claro. Sí, creo que por ahí alguien se animó a comentar. Enciende tu audio. Si deseas preguntar algo, comentar algo, enciende tu audio. Te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo Buenas está, noches. maestra? Soy la profesora Fanny Serna, de acá de de Cajamarca. Qué lindo, Soy, bienvenida. soy de educación inicial. Eh, bueno, sí, muy cierto todo lo que usted dice. Bueno, a mis 50 años ya soy abuelita, le cuento, pero que las experiencias son diferentes como madre y como abuela. Claro, Son dos cosas muy distintas, ¿no? De repente, porque cuando fui madre, cuando fui mamá, pues de mis pequeños, no tenía el conocimiento, la experiencia. la- el conocimiento más que todo, porque todavía no Claro. llevaba mi carrera profesional, entonces no conocía de las cosas, ¿no? Pero ahora ya esto con mi nieta que ha venido en camino, le he hecho a su mamá que desde el embarazo le vaya leyendo, ¿no? Ah, qué Y bien, cuando claro. él le vaya contando cuentitos, lo tape con la telita negra, le diga buenos días. Y ahora que la bebé ha nacido y ya tiene 6 meses, o cuando recién nació, o sea, ya uno le hablaba y parecía que nuestra voz ya está dentro de ella. O sea, son experiencias que uno lo vive y ve que se hace realidad, pues, ¿no? Que es cierto. Sí, 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 sí. Que Y para funciona, mí, que claro, claro. funciona. Por eso es importante, Ujú. disculpa que te interrumpa, por eso es importante, mi estimada colega, por eso es importante que ustedes comenten las experiencias vividas, ¿no? Y que hay gente, es que parece que no fuera cierto, ¿no? A veces es para la gente que no está involucrada en todo lo que es el mundo de la educación, ¿no? Que no son educadores o que no están inmersos en todo lo que es esto del mundo de educación. Cuesta trabajo creer, ¿no? Porque dicen, no, yo para qué le voy a leer un cuento, le voy a estar cantando canciones si está en el vientre de la mamá, ¿no? Está en el útero de la mamá, está en la barriga de la mamá, como lo deseen llamar, ¿no? No escucha, no me va a entender, pero la ciencia nos ha demostrado que sí, porque todo lo van almacenando en el cerebro. Inclusive, mira, permíteme decírtelo, y bueno, luego ya tú lo vas a comprobar a posteriori, todo eso que han hecho ustedes y que estás haciendo tú lo vas a notar cuando le toque aprender cuando esté en la etapa de la adquisición del habla y le toque, esté en esa etapa de aprender a hablar, ¿no? En el desarrollo del lenguaje oral, tú te vas a dar cuenta y vas a comprobar que lo va a realizar con mayor facilidad porque ya tiene todo en su cerebro almacenado. Nuestro cerebro es como una memoria, ¿no? Como un USB. Entonces, todo eso que se le va bombardeando durante el embarazo, ya sea positivo o negativo, todo lo van almacenando. Luego eso va a salir a flote posteriormente en las diferentes etapas del desarrollo. Bien, continúa, estimada coleguita. No, eso nomás quería comentar, ¿no? Y bueno, ya, no, yo le dije a mi hija, pues bueno, ahora sí te toca esto a ti llevarlo para que sociabilice a donde den esto, brinden la estimulación temprana, porque donde haya más niños, porque acá en la casa no hay. Y, Claro. y lo está llevando, pues ya de 6 mesecitos. Yo pienso que eso como maestros nosotros lo que podemos hacer de repente es llevar en nuestra escuela para padres, ¿no? Con nuestros padres de familia y ayudarles, pues lamentablemente a veces, bueno, no hay los medios necesarios, nosotros somos de zona rural, que tampoco hay cunas ahí, pero ¿No hay sí una decir, más? en algunas zonas no hay, no llega cuna Ah, más. sí, pues no No, llega. no llega.
Y es una pena, pues, ¿no? Y ahora con tantas jóvenes madres, esto, jovencitas, pues las madres, 15 Y pero, 16 años, disculpa, y ya son Pronoí madres. tampoco hay. Tampoco hay. Hay zonas que no hay pronovis. Más se abocan a la zona urbana, en la zona rural muy Pero poco. al De contrario, ¿no? repente, ¿Cómo es, no? sí, En debe ser al cada contrario. provincia hay otra realidad, Así ¿no? es. Debería haber en esa zona rural porque también lo necesitan, ¿no? Pues lo borro para atrás. Así es, Habría que así es. Así es. Bueno, muchas gracias por haberme permitido hablar. mostrar Gracias, conmigo gracias todo. a ti por compartir tu experiencia, gracias. Sí, creo que hay ahí alguna coleguita que quiere hablar, otra coleguita que quiere hablar, la escuchamos, o una señorita que quiera compartir, me pareció escuchar voces, o ya se desanimaron, alguien que quiera comentar algo. Bueno, mientras alguien se anima, o ya no se animan, no sé, pero si no lo escucharon muy bien, voy a hacer eco de lo que ha comentado esta señorita, esta participante, ¿no? Miren lo que nos dice, ¿no? Que ella ha comprobado con su experiencia directa, ¿no? A través, bueno, ahora ya de su nieta, ¿no? De su nietecita, ella es profesora, ha comprobado que sí da resultados, en pocas palabras, que sí sirve, que sí funciona. Esto de que cuando las mamitas están embarazadas hay que leerle cuento al bebé, ¿no? No ha nacido, pero sí lo va a escuchar, ¿no? Hay que cantarle canciones, ¿no? Hay que irlo estimulando, ¿no? Es la estimulación prenatal. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando nació ya se dio cuenta que reconocía más, con mayor facilidad las voces de su propio entorno familiar, es decir, de la mamita, de los hermanos, de la abuelita, ¿no? Entonces nos damos cuenta a través de esta experiencia que nos han comentado que sí funciona esto, ¿no? Y lo dice la ciencia, ¿no? Lo dice la ciencia y lo comentan las mismas participantes, ¿no? Sí funciona para el desarrollo del lenguaje oral, ¿no? Y sabemos que el lenguaje oral y escrito es fundamental en todo ser humano. Una persona que maneja bien su lenguaje oral y escrito se le abren muchísimas puertas, ¿no? A una persona que sabe hablar en público, que sabe expresarse, que sabe hacer y transmitir sus ideas, sus sentimientos, sus experiencias, ¿no? Que lo hace con facilidad, ¿no? Entonces logra desarrollarse mejor, tiene mayores posibilidades de desarrollo. De repente tenemos acá, o tengo acá algunas colegas, lo hemos vivido nosotros en aula, ¿no? Cuando tenemos las famosas exposiciones con los trabajos colaborativos o trabajos grupales, ¿no? Cuando toca exponer, ¿no? ¿Cómo se les dificulta a nuestros alumnos exponer, ¿no? O de repente todavía no hay nadie trabajando en el sector educación, pero remóntense a cuando ustedes estaban en la escuela, ¿no? Cuando estaban en el colegio, ¿no? Casi nadie quería salir a exponer, ¿no? Y en realidad debería haber mucha facilidad para eso. No debería ser algo difícil para nosotros, debería resultarnos algo natural. Sin embargo, todavía cuesta trabajo, ¿no? Eh, incentivar, mejorar y trabajar más en eso del lenguaje oral, ¿no? De la expresión oral. Y ni qué decir de la expresión escrita. Y si a eso le sumamos el uso indiscriminado de las redes sociales y de los dispositivos, ¿no? Mayormente los celulares que hoy en día a los niños desde muy pequeños les dan, entonces todo eso va a distorsionar en la función del lenguaje oral y del lenguaje escrito, ¿no? Porque ahora tenemos niños, ¿no? Desde muy pequeños, ¿no? Que uno les está hablando, les quiere hablar y no sé si ustedes, hay un video, bueno, no lo he traído ahora, pero de repente lo puedo poner mañana. Hay un video donde se nota claramente, ¿no? Cómo el celular ha afectado tanto las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones formales. Por poner un ejemplo, ¿no? Están en el almuerzo, en el comedor, ¿no? Y en lugar de comer tranquilos, todos están con el aparato, ¿no? O la mamá sale a pasear al niño al parque y está con el aparato. Y el niño está ahí que se tira, se avienta, pero la mamá o el papá están con el aparatito ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué lo traía a cotación? ¿No? Porque estábamos hablando del desarrollo,
¿no? Estamos hablando del desarrollo evolutivo del niño, estamos hablando de la infancia y cómo va a influir todo esto, ¿ya? Va a influir todo esto. Luego en el colegio vamos a tener los problemas, como les decía, para las exposiciones grupales, para la comprensión de lectura. Ahora a nuestros niños y jóvenes les cuesta trabajo. Miren, si antes les costaba trabajo, ahora les cuesta el doble. Todo lo que es comprensión de lectura. Leen y no entienden lo que han leído. Tienen que leerlo 3, 4 veces porque no comprenden lo que han leído, ¿no? Y muchas veces ya no quieren leer en físico, es decir, un libro, ¿no? Quieren leer ya, les dan el aplicativo y lo bajan a través del celular, de la tablet o de la computadora, ¿no? Entonces, continuando con nuestro tema, ¿no? Así vamos a ir haciendo pequeñas pausas para que todas ustedes puedan participar y pregunten o comenten, ¿no? Sobre todo me gustaría que pregunten, ¿no? Si es que no entienden algo o pidan más ejemplos, ¿no? Entonces, a través de las etapas evolutivas del desarrollo, se van a ir generando, ¿no? Los cimientos y las bases que van a servir posteriormente al ser humano, ¿ya? El desarrollo no se manifiesta solamente en la parte psicológica, en la parte emocional, ¿no? También vamos a ver el desarrollo físico, ¿no? Que es lo que a veces, muchas veces les importa más a los padres de familia, ¿no? El peso y la talla de su hijo, ¿no? Lo que se llama en el sector salud control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, eh, este desarrollo va a continuar, ¿no? El desarrollo no se detiene, continúa a lo largo de toda la vida. Sin embargo, está diferenciado por etapas, ¿no? Ya sabemos que en la etapa de la senectud o de la ancianidad, bueno, como que el desarrollo ahí entra en una especie de retroceso, ¿no? Pero bueno, eso no es el tema de hoy día. El tema de hoy día es el desarrollo temprano, ¿no? Entonces, no solamente va a ser el tema del peso y la talla, porque en esta etapa los niños van ganando peso y van ganando talla, es decir, estatura, ¿no? Van creciendo. ¿Y por qué se da eso? ¿No? Bueno, los huesos están desarrollándose, ¿no? Entonces, el niño va a ir incrementando su talla, es decir, va a ir incrementando su estatura, ¿no? En lo que es la complexión física, es decir, el desarrollo de los músculos, de los órganos, también se va a notar a través del peso, ¿no? ¿Y cómo podemos colaborar nosotros concretamente a que esto se dé de manera normal, natural, ¿no? Bueno, a través de una buena nutrición, de una correcta nutrición, ¿no? Si queremos tener niños fuertes que tengan un peso y una talla adecuado a su edad, es decir, con el estándar de su edad, y no tener niños obesos o no tener niños con baja estatura, tenemos, ¿no? Que hacer que ellos lleven una dieta adecuada en nutrientes, en carbohidratos, en alimentos ricos en vitaminas, ¿no? Y no pues favorecer el consumo de la comida chatarra, ¿no? Ahora, eso va a depender mucho de quién, bueno, en primer lugar de los padres, ¿no? En primer lugar de los padres, porque la primera escuela del ser humano es su hogar, ¿no? Ahora, nosotras vamos a poder colaborar ya cuando el niño o la niña lleguen a estimulación temprana, a cuna, al centro de educación inicial. Allí vamos a poder colaborar nosotros orientando a las mamitas y a los papitos para que los niños consuman alimentos que también sean de acuerdo a su localidad, ¿no? A la región donde viven, ¿no? Que sean nutritivos, ¿no? Alimentos de la temporada también, ¿no? No busquemos tampoco cosas que no son de temporada, ¿no? Entonces, todo esto va a ir logrando el desarrollo de habilidades y destrezas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué habilidades y destrezas, no? Que el niño empiece a gatear, que camine en un tiempo promedio, en un tiempo estandarizado. ¿A qué, profesora, más o menos a qué edad gatean, no? Bueno, no hay una norma general o no hay una regla general o específica, trabajamos con aproximaciones, ¿no? Porque cada individuo es distinto, ¿no? Entonces,
Y el dicho dice también, él habló primero, pero demoró en caminar, ¿no? O al revés, primero caminó y luego habló, ¿no? Pero el gateo, ¿no? El gateo aproximadamente empieza a partir de los 6 meses, 9 meses, y la marcha, es decir, la actividad de empezar a caminar, ¿no? Empieza aproximadamente entre los 10 meses, 11 meses, varía de individuo a individuo, ¿ya? No es una regla general, como les digo, ¿no? Varía de individuo a individuo. Les estoy dando aproximaciones o promedios, porque va a suceder o puede suceder de bebés que caminaron antes del año, ¿no? A los 10 meses, 11 meses, va a depender. ¿De qué va a depender, Miss? ¿De qué va a depender, profesora? Bueno, va a depender de los estímulos que le dieron, ¿no? De repente la mamá lo sujetaba, le presentaba puntos de apoyo para que pueda él ir desplazándose, ir movilizándose, ¿no? De la alimentación, ya tiene sus músculos y sus huesos más fuertes, ¿no? Va a depender de todo eso, ¿no? De su herencia genética también, ¿no? Va a depender de eso. Si es un niño que no ha sido estimulado o que no tiene una correcta alimentación, de repente va a tardar un poco más, ¿no? Pero el tema es de que meses más, meses menos, o unos días más o unos días menos de diferencia, lo logre hacer. ¿Dónde nos preocupamos? Cuando ya pasó el año y 2 meses, el año y 4 meses y el niño todavía o la niña todavía no camina, ¿no? O llegaron al año y medio y todavía no camina o todavía no habla, ¿no? No adquiere la función del habla, ¿no? Entonces allí tendríamos que empezar a preocuparnos. Miren, acá tenemos una imagen, ¿no? Donde se ve al niño lactando, ¿no? Porque justamente estamos hablando de esto, del desarrollo, de las etapas del desarrollo, ¿no? Y que es importante, ¿no? Y es fundamental la alimentación para lograr un desarrollo adecuado, un desarrollo correcto, una buena evolución. ¿Cuál es el primer alimento que recibe el ser humano? La leche materna, ¿no? Profesora, pero en el caso de algunos niños, la madre no le pudo dar de lactar, no lo pudo amamantar, no le pudo dar la leche materna porque tuvo problemas de salud, porque tuvo algunas dificultades y entonces el niño usó fórmula, ¿no? Bueno, si usó fórmula, ¿no? Debe haber sido prescrita por el pediatra, ¿no? Debe haber sido prescrita por el pediatra. Ahora, hay hospitales, ¿no? O hay centros médicos donde tienen bancos de leche materna, ¿no? Es decir, hay mamás que donan, que tienen demasiada leche materna, donan y esta leche se almacena y luego lleva un proceso, ¿no? Para todo lo que es esterilización, para que esté en óptimas condiciones para el consumo de los bebés, ¿no? Y esta leche en lugar de fórmula también se les puede dar a los bebés. Pero ¿de qué va a depender eso, profesora? Bueno, eso va a depender del lugar donde te encuentres, ¿no? Eh, no hay muchos lugares donde haya estos bancos, ¿no? De leche materna, ¿no? Generalmente más hay en las ciudades, ¿no? Entonces, nos tenemos que acomodar, ¿no? En el lugar donde estamos, ¿no? Pero lo ideal para lograr un buen desarrollo o poner la primera piedra, la primera base para el desarrollo del ser humano es la alimentación natural a través de la leche materna. Eso es lo mejor. Así vas a lograr un buen desarrollo neurológico, psicológico, fisiológico, ¿ya? Del ser humano. Aparte que a través de la lactancia materna, el niño establece vínculos con la madre, vínculos afectivos, vínculos psicológicos, ¿ya? Entonces es muy importante este tipo de alimentación, ¿no? Lo ideal sería que todos se alimenten de esta forma, ¿no? Ahora hay diferentes alternativas, ¿no? Pero eso es lo ideal, ¿no? Bien, ¿por qué es importante conocer sobre el desarrollo? ¿No? ¿Por qué es importante este curso? ¿Por qué es importante conocer todo esto? ¿No? ¿Por qué lo debemos estudiar o por qué debemos tener conocimientos de esto? ¿No? Porque
teniendo tú estos conocimientos, así sean unos conocimientos básicos o elementales, vas a poder detectar o realizar una intervención oportuna, ¿no? Con los niños y niñas. Es decir, vas a poder detectar, ¿no? Si es que hay alguna anomalía, si hay alguna patología, ¿no? Tenemos que enseñar, educar, ¿no? A que haya una correcta comunicación entre los padres y los hijos, ¿no? Entre el alumno y la maestra. Pero estamos hablando de bebés, claro, pero si decimos alumno y maestra o bebé y maestra, estaríamos hablando ya de los bebitos que van a cuna, de los bebitos que van a guardería o los que van a estimulación temprana, ¿no? Ahora, no todos llegan a ir a estos programas, ¿no? No todos llegan a ir a estos programas. ¿Por qué? Porque como lo decía una colega, ¿no? En el momento que realizó su intervención, en algunos lugares alejados o en zonas rurales, bueno, pues no cuentan con esto, ¿no? Y es una necesidad. Hay muchas mamitas jóvenes, ¿no? Que quieren trabajar o quieren continuar con sus estudios y necesitan el apoyo, ¿no? De estos programas de CUNAMás, de PRONOI, ¿no? O centros de estimulación temprana o guarderías. Y no hay, ¿no? No hay. Entonces, no todos o no todas podemos contar con esto, ¿no? Si tienen la oportunidad o en la localidad, en el lugar donde viven, pueden hacer uso de estos programas en buena hora, ¿no? También si lo consideran conveniente. Hay personas también que tienen tiempo, disponen de tiempo y pueden dedicarse dentro de su hogar o dentro de su casa a tener a sus bebés o a sus niños hasta una determinada edad en buena hora, ¿no? Es lo ideal, que mejor que esté con la mamá, ¿no? Entonces, eh, hay que no solamente transmitirles eh, educación, transmitirles conocimiento, sino que también a lo largo del desarrollo de nuestros niños y niñas tenemos que ir transmitiendo valores, ¿no? Y patrones de conducta o de comportamiento social, ¿no? ¿Y qué valores? Valores como el respeto, las palabras mágicas, por favor, buenos días, el saludo, permiso, gracias, ¿no? Valores como el orden, la limpieza, la puntualidad, ¿no? La solidaridad, ¿no? Y eso cómo se enseña con el ejemplo, ¿no? Debemos también a lo largo de sus etapas de desarrollo ir fortaleciendo habilidades, ¿no? Habilidades como la empatía, habilidades sociales como la empatía. Esto lo logramos ya mayormente cuando los niños están en el nivel de primaria, ¿no? O quizás en el último año de educación inicial, ¿no? ¿Qué significa ser empático, ¿no? Bueno, ponernos en el lugar de otra persona, ¿no? Ponernos en el lugar de la otra persona. Si la persona está triste, si la persona está molesta, si la persona entiende algo o no lo entiende, es decir, comprender, comprender a los demás, a mi prójimo, a la persona que está ahí a mi lado, no solamente en el ámbito social, sino también en el ámbito familiar, ¿no? Miren, allí tenemos en pantallas y lo comentamos, ¿ya? Lo vamos a comentar, chicas, para que participen, o señoritas, señoras, para que participen algunas etapas del desarrollo, ¿ya? Que están asociadas o van muy marcadas, como yo les decía, con el tema de la marcha. En psicomotricidad no se le dice caminar, se le dice marcha, ¿ya? Las que son colegas ya lo deben saber. Comúnmente, ¿no? Las personas lo conocen como caminar, ¿no? Pero en psicomotricidad o en educación lo conocemos como marcha, ¿no? Y entonces, como les había comentado en antes, que es una etapa evolutiva del desarrollo que va a marcar, ¿no? Está bien marcada en todo lo que es el desarrollo del ser humano, ¿no? Ya sea bebé o sea mujercita, va a marcar eh, una parte muy importante de su desarrollo. ¿Por qué? Porque con la marcha, es decir,
Cuando aprenden a caminar, adquieren independencia. ¿Por qué adquieren independencia, Miss? ¿Por qué adquieren independencia, profesora? Porque cuando no caminaba, el bebé necesitaba de la mamá o del papá o de algún familiar para poder desplazarse de un lugar a otro, para que lo lleven de un lugar a otro. Lo tenían que cargar, ¿no? Él quería ir al mueble, quería ir a la sala, tenía que esperar que lo carguen. Si no, no podía ir o que lo lleven en el coche, ¿no? Igual, quería ir al jardín, tenía que esperar que lo carguen, ¿no? Quería explorar toda la casa y tenía que esperar que lo carguen, que lo trasladen, que lo lleven. Si no lo llevaban, no podía moverse, ¿no? Entonces, empezamos con el gateo, ¿no? Y luego empezamos con la etapa de la adquisición de la marcha o caminar, ¿no? Que se da aproximadamente en qué edad habíamos dicho, ¿no? Y les dije también que va a cambiar de persona a persona, de individuo a individuo, ¿no? Se da aproximadamente el gateo a los 6 meses, ¿ya? El gateo a los 6 meses aproximadamente, ¿ya? Y lo que es la actividad de caminar, ¿no? Empieza en algunos a los 9, 10 meses, más o menos, aproximado, ¿no? En otros puede ser a los 11, ya acercándose al año, ¿no? Es decir, los 12 meses. Entonces, va a variar de individuo a individuo, ¿no? Entonces, antes de pasar a la diapositiva del costado, la pregunta es, siempre hago esta pregunta y genera mucha controversia o genera como una especie de debate, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que el bebé, en qué superficie debe caminar? ¿En el piso, así como tal cual se ve ahí, o debe caminar en una alfombra o en esos pisos de goma eva, ¿no? Para que cuando se caiga no se golpee la cabeza, no se golpee las extremidades, ¿no? No se golpee la boca, ¿no? Debe usar andador, esos andadores como carrito de plástico o andadores de tela, o debe usar puntos de apoyo. La otra pregunta, ¿debe caminar con zapatos o sin zapatos? En el mercado existen zapatos especiales semiortopédicos como botines, ¿no? Entonces, a ver, las escucho, ¿qué me comentan? Alguien que quiera comentar, las escucho, a ver, participen, chicas, señoritas, señoras o colegas varones que estén por allí. ¿Qué creen ustedes? No se me duerman, a ver. Vean la imagen que tenemos allí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con zapatos, sin zapatos? Las escucho. Pueden abrir sus audios, enciendan sus audios, ¿no? En alfombra, en un piso especial, con andador, sin andador. ¿Cómo creen ustedes? ¿O cómo lo harían? ¿O cómo han visto? ¿Cómo han Sería, observado? buenas Sí, buenas noches. noches. Sería descalzos para que ellos de esa manera desarrollen el sentido del tacto. Muy bien, esa es tu opinión. Muy bien, gracias. ¿Y con puntos de apoyo o así como lo están sujetando? ¿Qué dices tú? ¿Que lo dejan solo? Cuando digo puntos de apoyo, si es que no me he dejado entender, es que al bebé lo dejan solo. ¿Y cuáles son sus puntos de apoyo? Por ejemplo, el mueble, el sillón que está allí, ¿no? Lo dejan cerca de un sillón, de unas sillas, para que él solo se vaya sujetando y vaya descubriendo la forma de avanzar. Y no lo sujetan como lo están Sería, sujetando allí. ¿Cómo dices, sería, hija? algunas veces serían sujetarlo, pero este, con la experiencia que tengo con mi niño, a veces es mejor que los pongamos en un Dejarlo punto de solo. apoyo para que Si ellos se cae, que se saque la cuando Michi, ellos ¿no? de esa manera, Claro, aprende, ¿sí o no? ¿Cuántos añitos, cuántos meses tiene tu bebé? de mí mi niño ya está grande, está joven ya, Ah, ya, no, pero pero yo lo ponía, cuando fue bebé, sí, ¿cómo hiciste? lo puse en puntos de apoyo como en una banca que se coja para que de esa manera él cuando
él intentaba Seguro. pararse solo, cogerse de esa manera, él aprendió a los 11 meses a caminar. Ah, ya ve. ¿Y a qué edad habló? ¿Sí? Más o menos, ¿te acuerdas? A los 11 también. Ah, fue 11, 12 paralelo. y hablaba y caminaba. Sí, O sea que al año, y cuando cumplió su añito, ya caminaba y hablaba un poquito. sí, ya hablaba un poquito y Ya, ahí caminaba. y dime, Mi para ir niña también. concluyendo, dime, con respecto a la superficie, es decir, con respecto al piso, ¿tú le ponías alfombra, le ponías algo o así nomás tal cual? Tal cual, para que de esa manera ellos desarrollen sus sentidos. Ellos también al ver que ellos se caen, no, ellos mismos intentan pararse, se hacen fuertes de esa manera. Bueno, como Claro, claro, quieren sí, fuerza para en que las de esa piernas. manera ellos creen fuerzas en las piernas y si también ellos se caen, intentan hacer el esfuerzo de Claro, pararse, no claro, que la adquieren esas maestra dice, habilidades, cogiendo, apoyando, sí, de esa adquieren esas manera. habilidades. Muy Es mejor bien. para que ellos desarrollen de esa manera sus sentidos. Claro, y su autonomía, ¿no? Sobre todo su autonomía, porque ellos mismos se van fortaleciendo y van desarrollando su autonomía, es decir, su independencia, ¿no? Y calculan, ellos mismos van aprendiendo, así tan pequeñitos como son, a medir sus fuerzas, ¿no? Y se vuelven más hábiles, ¿no? Creo que les da mayor habilidad. ¿No? Ese tipo de experiencia. Bien, gracias, gracias por tu participación, muy amable, muy didáctica tu experiencia que has contado, nos ha ilustrado mucho. Gracias. ¿Alguna otra participante que desee comentar o de repente quieren preguntar algo? Mis buenas noches. Buenas noches, Este, bienvenida. muchas gracias. Cuando los niños empiezan a caminar, hay ciertos niños que caminan solo en puntas de pies. ¿Qué podemos hacer en este caso? O sea, no lo asientan todo el piecito completo al piso y caminan en puntas de pie. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos Ah, meses? tiene, ahorita tiene 2 años y medio. Y sigue caminando en eh, puntas de pie. Sí, claro, cuando está sin zapato, porque cuando está con zapato camina normal, pero tú le sacas el zapato y camina en punta de pie, así en las puntitas nomás, ¿no? Y se cae mucho cuando corre. Entonces, Yo te sugeriría, porque ya a lo más de 2 años de edad ya debe caminar bien. Si estuviéramos hablando de un bebé de un año, año y medio, bueno, todavía las caídas, ¿no? Todavía están, por decirlo de alguna manera, un poco permitidas. Mira, yo te recomendaría, te sugeriría que lo lleves a una evaluación, en primer lugar al pediatra, ¿no? Le comentes al pediatra y luego el pediatra, yo deduzco que lo tiene que derivar a lo que es a un especialista, en este caso a una evaluación sobre su pie, porque podría ser que tuviera pie plano o pie cabo, ¿no? Entonces eso se soluciona, pero eso lo tiene que evaluar pues el especialista con plantillas, con zapatitos especiales, Mamita, le ¿no? doy agüita Tipo para que tome. botín. ¿No? Venga. Pero de que tienen que tomar cartas en el asunto, es decir, eh, ayudar al bebito, sí, lo tienen que ayudar, ¿no? O sea, no lo dejen así porque no es normal, porque mira, ahorita cuando son muy pequeñitos, como que pasa desapercibido, ¿no? O nosotros los adultos lo tomamos como, como entre comillas, como algo gracioso, ¿no? Ah, ya le va a pasar, sí, cuando crezca le va a pasar, ¿no? Pero yo te sugeriría, porque eso que me estás contando tú es una señal de alarma de que algo está sucediendo allí, entonces tenemos que llevarlo en primer lugar al pediatra y el pediatra lo va a ver, ¿no? Y te va a decir cuáles son los pasos a seguir, ¿no? ¿Lo han llevado el último a sus controles? sí, ¿O lo ya ha lo vio visto? ¿Y qué sí, dijo lo el vio doctor? que estaba bien, no, incluso tiene el arco formado de su piecito, dijo que tampoco era pie plano, entonces, y yo me pregunto, ¿el por qué camina así?
¿no? Y cuando Ojo, nos, pero a veces hay otra anomalía que es cuando el arco está demasiado curvo, ¿ah? O sea, el arco tiene que ser término medio, o sea, no puede ser ni muy plano ni tampoco muy curvo. Por eso, porque no es ¿Y qué más te dijo? A ver, coméntame. ¿Qué más te mm, dijo? el pediatra dijo, no, eso es normal, tiene su arco formado, le hizo que estampe su piecito en el tampón, puso en un papel y normal, ¿no? Y dijo, bueno, si quieren pueden llevarlo a que Ortopedia, lo vea el ortopedista, pero, ortopedia, claro, ajá, sí, ortopedista. Eso pero te iba a decir bueno, yo. en Cajamarca no hay, ¿no? Entonces, estamos viendo para llevarlo a Lima, a ver qué nos dicen allá, ¿no? Porque bueno, Pero, acá el pediatra nos dijo que no, que era normal, ya está, que era normal. pero tú me dices que tiene 2 años y medio. Sí, Bueno, lo que yo te sugiero, de muy buena fe, de muy buena intención, somos mujeres, somos madres, ¿no? Y somos colegas, ¿no? De muy buena intención y con la mejor predisposición, ¿no? Del mundo, es que, bueno, si te das una vuelta por acá por Lima, que no estaría de más que le hagas hacer una evaluación, ¿no? Porque, mira, como dice el dicho, todo tiene solución, ¿no? Pero las cosas se hacen a tiempo, ¿no? Entonces sería conveniente, ¿no? De repente en la ciudad de Cajamarca sí hay. O sea, de repente donde estás tú en la provincia no hay, pero en la ciudad sí debe haber, para que no vengas hasta Lima. o sea, sí hay medicina física, ¿no? Que lo revisan, lo ven, pero ortopedia, Ortopedistas sí hay, busca, debe haber ortopedia. particular. Sí, Busca voy en a revisar, internet, busca en ¿sí? internet, busca en internet. Mira, yo he visto en internet mira, ahora todo es computarizado. Tienen como unas plataformas donde hacen caminar al niño, al adulto, a la mujer adulta, al hombre adulto, y ahí sale la pisada, dónde apoyas más el pie, dónde apoyas menos. Es automático, si necesitas plantilla, si necesitas lo que necesites, te sale ahí, todo computarizado. Ahora ha cambiado bastante, ha avanzado mucho la tecnología en ese aspecto. Bueno, espero que soluciones ese tema. De todas maneras, prestenle atención porque es importante. Gracias por tu participación, te agradezco. Y ahora me gustaría que otras personas comentemos otra etapa del desarrollo que tenemos acá en la diapositiva, que es el hecho de aprender a comer ya comida sólida, es decir, cuando dejan de lactar, es decir, el destete, ¿no? Lo que conocemos como el destete. ¿A qué edad más o menos se da el destete? ¿No? Bueno, no hay una regla general. Los pediatras te dicen que puede empezar a ingerir comida, una alimentación mixta o comida sólida a partir de los 6 meses. Pero hay mamitas que, bueno, eso también lo decía la mamá, ¿no? Hay mamitas que dicen, no, yo no le voy a dar de comer porque se le va a malograr el estómago, entonces yo tengo bastante leche, entonces le voy a seguir dando de lactar, lo voy a seguir amamantando hasta que tenga 8 meses, un año. Inclusive hay mujeres que les dan de lactar hasta el pasado el año, los 2 años. Yo he visto casos que hasta los 3 años, 4 años, bueno, mamás que lo han hecho así, que ya, bueno, la medicina, ¿no? Dice la ciencia, dice ya no es necesario, pero bueno. Eso ya es criterio de cada una. Pero volviendo a nuestra diapositiva, ¿no? Cuando empiezan a ingerir la comida sólida, lo que llamamos nosotros las papillas, ¿no? Comida sólida, entiéndase papillas, ¿no? Los purés, las mazamorritas, todo eso. Eso tiene que estar indicado o prescrito por el pediatra, porque ¿Cómo él es estás? Buenas o noches. ella es la que te va a decir qué es lo que le tienes que dar, ¿no? Según el organismo de tu bebé. Cuáles son las frutas que puede comer, las verduras que puede comer, las carnes que puede comer y cómo las vas a preparar, ¿no? Yo sé que generalmente a esta edad, en esta época que tienen ellos, es cero sal, ¿no? O un mínimo, una pizca de sal, pero generalmente ellos recomiendan cero sal para que sientan el sabor del alimento tal cual, ¿no? Y también sé que es cero azúcar, ¿no? Si se le van a dar frutas
¿no? Ya sea en compotas o en mazamorras, ¿no? Con el dulce natural de cada fruta, ¿no? Ahora, la pregunta para poder comentarlo y ya pasar a otra diapositiva es, ¿qué opinan ustedes, ¿no? ¿Cómo debe comer el bebé? ¿Con cubierto, con las manos, ¿no? ¿Cómo debe comer? ¿Debe comer solo? ¿Le debemos dar de comer a la boca para ayudarlo? ¿Y por qué les digo esto? Porque hay mamás que dicen, no, yo le voy a dar de comer a la boquita porque si no se embarra y la comida se le enfría. Y yo le he servido tibio, pero mientras él termina ya la comida está congelada. Hay otra teoría que dice, no, él debe aprender a comer solo. Si se embarra, no importa, lavaré, lo atenderé, lo limpiaré, pero debe aprender a comer solo. Ahora, ¿por qué estamos analizando también esta etapa? Hemos analizado la de la marcha, ¿no? La adquisición de aprender a caminar, y les decía que la relacionamos mucho con la evolución del ser humano por la independencia, porque cuando ya camina va a poder ir solo de un lugar a otro. Por eso que se vuelve ya, empieza a ponerse autónomo, ¿no? Son los exploradores, empiezan a descubrir toda la casa, ¿no? Y quieren ir hasta por donde no deben. Acá hay que ponerles barreras, hay que ponerles límites para que no se vayan a accidentar, ¿no? Ahora, vamos a ver otra etapa que marca mucho la evolución del ser humano, que es el destete, ¿no? También porque se le dice, está relacionado con la independencia y la autonomía y marca una gran etapa en su desarrollo. ¿Por qué? Porque ya quizás no necesita mucho de lactar, ¿no? A la edad que tiene, ya va a lactar menos, ¿no? Y va a empezar a ingerir comida sólida. Entonces, la pregunta era, ¿qué dicen ustedes? ¿Que coma con las manos? ¿Que le demos de comer a la boca? ¿Que coma solo? ¿Qué opinan? Participen, a ver, las escucho, chicas, señoritas, señoras. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo creo que se le debe de enseñar a comer con la cuchara, pero dejarlo que él coma para que de esa manera él desarrolle su motricidad fina óculo-mano, para que él vea para qué sirve la cuchara, pero a la vez también si él coge con la mano para que coma, también se lo debe de dejar, se lo debe de permitir, cosa que de esa manera él poco a poco va aprendiendo de cómo se debe de comer, de qué manera, empieza a tener manipulación ya con la cuchara para meter a la boquita para que de esa manera él empiece a desarrollar su independencia al comer solo. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Diana, Gracias, Diana. Gracias por tu participación, por el aporte que nos estás haciendo. Bien, yo les comento. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la medicina moderna? Bueno, tiene de cierto, ¿no? Lo que has dicho tú, ¿no? Porque casualmente has acertado mencionando ambas cosas, ¿no? ¿Qué dice la ciencia y qué nos dice la medicina? Porque nosotras podemos decir muchas cosas, las mamitas también, al final cada una lo va a hacer como desee y bajo su criterio en su casa, ¿no? En su hogar. Pero ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la medicina? La ciencia, la medicina nos dice que es mejor que el ser humano, cuando recién va a empezar a comer, estamos hablando de 6 meses, 7 meses, ¿no? Aproximadamente 8 meses, ¿no? Lo haga utilizando las manos. Y voy a darles la explicación científica que dicen. Como decía su compañera, para que manipule. ¿Qué dice la ciencia? Que cuando el ser humano empieza a comer, va a descubrir la textura del alimento cuando lo manipula, cuando lo toca. ¿Por qué creen que lo hacen así, lo apachurran? Y nosotros nos desesperamos y decimos, ay, se está embarrando. Y la mamá a veces que no sabe bien y cochino, no hagas así, estás embarrando todo. Es que no es cochinada. A través de su sentido del tacto, que ya les había mencionado al inicio de la clase, a través de su sentido del tacto,
está descubriendo cómo es ese alimento, lo está apretando, lo está manipulando para saber cómo es, si es duro, si es blando, si es suave. Él todavía no sabe las texturas, obviamente, pero a través de su tacto, de la manipulación, lo está descubriendo, ¿no? Y luego se lo mete a la boca, lo ingiere, ¿no? ¿Y por qué se embarra? Porque como no tiene una buena coordinación motora fina, una buena coordinación óculo-manual, todavía no ha desarrollado el movimiento pinza, ¿no? Está en pinza tenaza. ¿Cómo es pinza tenaza? Con toda la mano, como está sujetando la cuchara. Sí, pinza tenaza con toda la mano. Pinza para coger el lápiz normal es así, dedo índice y dedo pulgar. Pero en la etapa de su desarrollo que se encuentra está en pinza tenaza, o sea, coge con toda la mano, ¿no? Entonces, ahora ustedes me dirán, profesora o Miss, entonces, ¿cómo hacemos luego para que use cubiertos? Es que son etapas. Luego ya va, le damos el cubierto y es como una magia que va a empezar a usar sus cubiertos porque ya va adquiriendo y está desarrollando su coordinación motora fina, ¿no? Su coordinación visomotriz, su óculo manual, y va también a aprender a desarrollar, ¿no? A coger, ¿no? Su cubierto, ¿no? Tampoco les pidamos precisión porque están en etapa de desarrollo, es decir, están adquiriendo la habilidad, ¿no? Y para concluir en esta parte, ¿no? ¿Qué más dice la ciencia? Que a los bebés que se les enseñó a comer de esta manera, es decir, manipulando los alimentos, que se embarraron, como vemos ahí en la diapositiva, ¿no? A veces las mamás dicen, está jugando con la comida y no come nada. No es que esté jugando, está manipulando, está conociendo. ¿Qué dice la ciencia? Que los seres humanos que aprendieron de esa forma, cuando ya son jóvenes o son adultos, comen de todo. Y no son esas personas eticosas para la comida, que a mí no me gusta la verdura, que yo no como alberjas, yo no como pepino, yo no como mariscos, yo no como trigo, yo no como quinoa, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro, yo no como eso. No, es lo que dice la ciencia, ¿no? Es lo que dice la ciencia. ¿No? Y bueno, yo lo he visto, ¿no? Lo he vivido, ¿no? En mi experiencia, ¿no? He tenido familia que cuando les han enseñado a comer de esa manera, ahora que son jóvenes, ¿no? Son personas que comen de todo, ¿no? En cambio, a los que les dieron de comer a la boca, que la mamá les daba, ni siquiera les dejaba que usen la cuchara, sino que les daban de comer a la boquita, porque antes era así, ¿no? De repente alguien se acuerda de la abuelita cómo les dio de comer, ¿no? O les ha contado a la mamá cómo les dio de comer cuando ustedes eran vitas, se les daba de comer a la boca, incluso se hacía el llamado, por ahí alguien se acuerda, no sé, me lo confirman, el avioncito, ¿no? Que se hacía el avioncito para que coman, ya, esa era la manera. ¿Por qué? Porque era una expresión de cariño, ¿no? De que la mamá se preocupaba por su bebé, de que lo quería, de que estaba atenta a la alimentación de su bebé, ¿no? Entonces, ver comer a un bebé así, de esta manera, era como les hablo de época antigua, ¿no? Generaciones atrás, era como, se tomaba como un descuido por parte de la mamá, ¿no? Ay, ella A deja ver, que coma ¿quién ha solo, ¿no? convocado a Pero reunión? ahora la ¿Empieza, por ciencia favor, ha uno por uno? descubierto, no, que es lo mejor que coman ellos solos, ¿no? ¿Quién ¿Para ha qué? Para convocado a que reunión? esa persona ¿Quién aprenda y pide reunión? descubra el sabor, ¿Quién el desea olor, la reunión? textura de ¿Qué los vamos a hablar? alimentos. ¿Qué vamos Y a vamos a tratar? tener personas Vamos a que reunión. comen de todo y no Hablen personas o callen eticosas o paciente. melindrosas al momento de comer. Yo les escucho porque ahorita todavía no Bien, termino. ¿alguna pregunta, algún comentario, No, no, algo igual, que quieran estoy decir, ambos. chicas? A ver. Las escucho, comenten, pregunten, participen, no se queden calladas. Estamos en clase en vivo, no es clase grabada. Aprovechen en preguntar. Tienen a la profesora acá. Les ayudo, las escucho, les comento para resolver alguna duda, preguntitas, a ver, algo que quieran preguntar, chicas. ¿Todo está claro? Seguimos avanzando. Bien, seguimos avanzando entonces porque su silencio me ha dado a entender que está todo claro.
Así que seguimos avanzando. Vamos a ver las áreas del desarrollo, ¿ya? Porque lo hemos estado hablando de manera concreta, pero ahora lo vamos a definir de una manera más científica, ¿no? Las áreas del desarrollo. Vamos a ver el desarrollo psicomotor, ¿no? Que es lo que ya hemos visto, ¿no? Una de las partes del desarrollo psicomotor es la adquisición de la marcha, ¿no? ¿Qué es el desarrollo psicomotor? Es el movimiento coordinado, ¿no? Es decir, entre las extremidades, el tronco, las extremidades superiores e inferiores, es decir, los brazos y las piernas, ¿no? El niño y la niña, ¿no? Crean sus estructuras cognitivas, es decir, sus estructuras mentales, ¿no? Cuando exploran su entorno, ¿no? Es decir, cuando van descubriendo, cuando caminan, gatean y agarran todo y la mamá está, no agarres, no toques, no manipules, todo es no, 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 ¿no? Entonces, hay que ponerles barreras o límites, pero no estarles diciendo no, 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 porque ellos están descubriendo el mundo a través de esta exploración, ¿no? A través de todo lo que están agarrando. ¿Y por qué agarran todo, Miss? Ya les dije, porque el sentido del tacto es uno de los más desarrollados. Entonces, cuando agarran, están descubriendo la forma del juguete, del objeto, ¿no? De la cosa que están agarrando. Por eso que agarran todo, ¿no? Porque si no fuera así, solamente simplemente se dedicarían a mirar, a observar, y no tendrían necesidad de agarrar. Pero agarran todo porque a través del tacto, que ya les dije, todo este aprendizaje a través de los sentidos, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan que lo dije al comienzo? Cuando el aprendizaje se da a través de los sentidos, porque son muy breves. Aprendizaje sensoromotriz o sensoromotor, ¿ya? Porque es a través de los sentidos. Bien, entonces acá tenemos gatear, pararse, caminar y posteriormente ya saltar, ¿no? Ya saltan ya cuando tienen 2 años, ¿no? Ahorita todavía están recién aprendiendo a gatear, a caminar, ¿no? A pararse. Luego va a venir otra área del desarrollo, ¿no? Que es la comunicación y el lenguaje, que yo les decía la adquisición del habla, ¿no? La adquisición del habla. La primera función que adquiere el ser humano es adquisición del habla, ¿no? Del lenguaje oral, ¿no? Posteriormente, ya cuando entra lo que es educación formal, va a aprender lo que es la adquisición del lenguaje escrito, ¿no? Algunos bebés, algunos niños van pues haciendo sus primeros intentos en el contexto familiar, ¿no? Cuando la mamá, el papá le compran algún librito para que pinte, para que haga trazos, ¿no? Garabatos, que son los llamados en apresamiento, los conocemos como trazos libres, la gente lo conoce como garabatos, pero lo conocemos nosotros como trazos libres. Entonces, la comunicación va a ser un proceso en el cual intercambiamos ideas, expresiones. Entonces es importante para el niño saber comunicarse, la adquisición del habla, porque va a expresar lo que siente, lo que quiere, lo que necesita, ¿ya? Y se va a relacionar sobre todo con las demás personas, va a establecer vínculos, va a socializar, va a desarrollar las relaciones interpersonales. Primero, en su zona de confort, que es su núcleo familiar, papá, mamá, hermanos, por ahí abuelitos, ¿no? Y luego ya su comunidad, su escuela, ¿no? Su centro educativo, ¿no? Entonces acá cuando decimos adquisición del habla, pues no estamos hablando pues de un niño que habla fluidamente. Ustedes saben que cuando ellos adquieren el habla, ¿no? Se comunican a través de vocalizaciones, ¿no? En primer lugar, ¿no? Sonidos guturales. ¿Cuáles son los sonidos guturales? ¿No? Cuando el ser humano es bebito, ¿no? Y hace sus ruidos, sus sonidos, ¿no? Ma, pa, gu, ah, ta, te, tu, ¿no? Hace sonidos. Quiere teta, te, o ta, ¿no? Entonces no dice la palabra completa, pero ya está emitiendo sonidos para hacerse entender, ¿no? Y estos van a ir evolucionando a lo largo de su ciclo o su periodo de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotras, profesora, a que desarrolle la función del habla? Bueno, los padres de familia, en primer lugar, ayudan, ¿no? Hablándole al niño. Reitero, que escuche canciones, contándole cuentos,
hablándole, conversándole. Así va a ir ampliando su vocabulario. Profesora, pero el bebé todavía no habla. Recién está en pa, ma, te, teta, ¿no? Pero todo lo almacena. Tú no te preocupes, tú habla que él lo está almacenando, todo va acá a su archivo. Cuando le toque y vaya desarrollando más, lo va a hablar muy bien, ya se le va a facilitar, ¿ya? Luego va a venir la etapa del desarrollo, ¿no? De la sociabilidad, ¿no? Es decir, que ya empieza a interrelacionarse, ¿no? Con sus pares, ¿no? Pueden ser otros niños u otras niñas, ¿no? Con su misma familia, ¿no? Con todo su entorno, con su contexto sociocultural. Entonces, miren, estas etapas son bien marcadas y van a determinar la vida de la persona, del individuo, del ser humano, ¿no? Allí tenemos una imagen, ¿no? Donde estamos viendo, pues, en lo que es el desarrollo psicomotor, ¿no? Es el desarrollo psicomotor, ¿no? Es decir, la adquisición, ¿no? De las funciones motrices, ¿no? Y estamos viendo pues aproximaciones según los grupos etarios, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo los grupos etarios? A las edades, ¿no? A las edades. Y estamos viendo aproximaciones, ¿por qué? Porque ya les dije, va a variar de persona a persona. Ya, va a variar de persona a persona. No todos lo van a adquirir en el mismo momento, en la misma. Yo no te puedo decir, o mal haría yo en decirte, ¿sabes qué? Que el niño tiene que gatear a los 6 meses y a los 12 meses, es decir, al año ya tiene que estar caminando, ¿no? Sería un grave error. ¿Por qué? Porque de repente el niño, no sé, que vive en Cusco, camina a los 10 meses y el que vive acá en Lima, ¿no? O el que vive en la selva caminó a los 11 meses, ¿no? Entonces va a variar. ¿De qué va a variar? Del mismo desarrollo del niño, les expliqué. ¿Qué comió? ¿Cómo lo estimularon? ¿No? Si tú lo estabas estimulando en casa, lo estimularon en casa, lo hará más rápido. Si no lo estimularon o no le dieron una buena alimentación, va a tardar, ¿no? Entonces todo eso va a depender de su entorno sociocultural y familiar, ¿no? Eh, Allí tenemos pues aproximaciones en los grupos etarios, ¿no? Miren, en lo que es que se empiezan a rectar, ¿no? Ahora, ojo, hay niños que no gatean, ¿ah? ¿Ya? O sea, también tengamos en cuenta esto, ¿ya? Vamos a tener también niños que no gatean, o perdón, bebés que no gatean, ¿no? Que se saltan eso, ¿no? Es la naturaleza, ustedes me dirán, mis, pero ¿por qué sucede eso? Bueno, es la naturaleza. ¿No? Es la naturaleza. Hay bebés que, porque no me dejan mentir, de repente acá alguna de las señoritas o señoras que esté en sala me va a decir, no, mis no, o profesora, no, mi bebé, mi hijo, mi hermano, mi nieto, no sé, de frente caminó, no gateó, ¿no? Pero antes del gateo también hay la etapa de rectar, ¿no? Es decir, miren, como ven ahí en la primera parte, ¿no? El niño recta, es decir, todavía no puede gatear, pero es como que se arrastra, ¿no? Entonces es como que se arrastra, ¿ya? Y no todos los niños hacen esto, ¿no? Hay algunos, ¿no? Entonces luego viene el gateo, ¿no? Luego viene cuando ya se sientan solos, ¿no? Luego cuando empiezan a caminar con puntos de apoyo, ¿no? Que yo les decía que es aproximadamente entre los 10 y 12 meses, ¿no? Y bueno, luego ya cuando caminan solos, ¿no? Entonces, va a variar, hay índices de diversificación. ¿Por qué? Porque como les digo, cada individuo, cada persona es única, ¿no? Y esto va a ir variando. Entonces, hasta allí entendido, claro, me preguntan, por favor, díganme, porque ya vamos a ir culminando. Algo que quieran acotar, las escucho, los escucho. Hasta esta parte sí, mi cita, todo está claro y cada cosa en su lugar. Ya, Hace linda, gracias, gracias, Bella. muchas Bien, gracias. vamos a continuar y con esto ya culmino porque ya estoy en hora, ¿ya?
Vamos a culminar con esta parte, ¿ya? ¿Cómo se mide el desarrollo? ¿El desarrollo se puede medir o es algo que va aflorando, ¿no? ¿Cómo se mide, no? Bueno, para el desarrollo, pues hay estándares, ¿no? Hay escalas, hay pautas, ¿no? Para medir el desarrollo, ¿no? Y eso, pues, lo habrán podido comprobar las colegas, ¿no? Las señoritas o señoras que son mamitas, ¿no? O que han tenido hermanos, ¿no? Ustedes han visto que cuando lo llevan a su visita periódica al bebito, tienen allí su tarjeta, ¿no? Tienen la tarjeta de vacunación y tienen la tarjeta de crecimiento y desarrollo, ¿no? Y ahí le miden, ¿no? Le miden la estatura, el peso, el perímetro cefálico, ¿no? Entonces, porque hay escalas y hay índices que nos indican que todo está yendo bien, que está dentro de los parámetros de la normalidad. ¿No? ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para detectar alguna anomalía, ¿no? Nos va a servir para poder ver si es que hay algo que no está encajando dentro de los estándares de la normalidad. Es decir, si yo veo que al bebé o al niño, ¿no? No está su talla de acuerdo a su edad, entonces quiere decir que por allí de repente, ¿la talla de qué depende? Huesos, ¿ah? Huesos. La talla es hueso. Entonces quiere decir que por allí yo tengo que afinar la dieta en lo que es el tema del calcio, ¿no? El tema de vitamina C, calcio, ¿no? De repente ya me van a mandar al nutricionista y me van a decir qué es lo que debo corregir, ¿no? Porque ¿por qué no está creciendo? ¿Por qué no tiene una estatura de acuerdo a los niños de su edad? ¿No? Se está quedando bajito, bajita, ¿no? Entonces por allí, para eso sirven estas mediciones del desarrollo, ¿ya? Para eso sirven. El peso igual, tiene que estar en un peso correcto. Si está en un peso menor o inferior al promedio, quiere decir pues que por allí la nutrición como no, como que no está yendo muy bien, ¿no? Algo, en algo tengo que corregir, ¿no? Algo tenemos que subsanar. Y de repente se pasó de peso, ¿no? Uy, no, se pasó, está un poquito subidito de peso. No queremos niños obesos. Obesidad es síntoma de alguna enfermedad, prediabetes, hipertensión. Entonces, tiene que estar en la línea correcta, ¿no? Lo que va a determinar un desarrollo normal, un perfecto equilibrio, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Nos va a servir para eso. ¿No? De la misma forma, se mide también el desarrollo socioemocional, ¿no? Y el desarrollo psicológico, ¿no? Para ver qué es lo que tienen que hacer en cada etapa de la vida, ¿no? Si está bien, si todo está marchando bien, ok. Carita feliz para la mamá y el papá, ¿no? Están haciendo bien su trabajo. Carita feliz para la Miss, para la auxiliar. Está haciendo bien su trabajo. Estrellita, ¿no? Carita feliz. Pero si por allí, ¿no? Vemos que hay algo que no encaja, entonces no es para que nos asustemos ni nos preocupemos, sino que para que veamos, ¿no? De repente por allí tengo que afinar algo, ¿no? Algo tengo que afinar por allí, que corregir, ¿no? Entonces estoy a tiempo de hacerlo y pongo manos a la obra, ¿ya? Bien, estimadas colegas, señoritas, ya hemos llegado el día de hoy al final de la clase programada para hoy. Bueno, el tiempo se me ha ido rápido, yo lo he sentido que ha sido muy corto, no sé ustedes. He tratado de ser lo más amena, lo más didáctica posible, con ejemplos de la vida cotidiana, porque siendo muy teórica no lo van a poder entender o va a ser más difícil. Siempre me gusta asociar la teoría con la práctica, ¿no? Que no se quede ahí dando vueltas en la cabeza, sino yo te digo esto y cómo se presenta en la vida real, así, tal cual, ¿no? Cómo se presenta en la vida real. Entonces, resumiendo, ¿no? Hay etapas que van a marcar, ¿no? La vida del ser humano, ¿no? En primer lugar, habíamos dicho, cuando son bebitos, aprenden a través de los sentidos,
¿no? Sentidos más desarrollados cuando son bebés. El tacto, el gusto, ¿no? Luego viene la vista, el olfato, el oído. ¿Cómo se llama esa etapa? Sensoromotriz, ¿no? Luego, otra etapa que va a marcar, esto es un resumen, no es la totalidad de la clase, etapas que van a marcar el desarrollo del niño, ¿no? La adquisición del lenguaje oral, ¿no? Cuando empieza con las primeras palabritas, ¿no? Con los primeros, antes de las palabras, los sonidos guturales, ¿no? La adquisición del habla, luego la adquisición de la marcha, es decir, aprender a caminar, y otro, ¿no? El consumir el destete, ¿no? El ya empezar a consumir alimentos sólidos, ¿no? Y ya complementar la lactancia, ¿no? O el consumo de la leche materna con el consumo de alimentos sólidos. Obviamente todo esto prescrito o indicado por el pediatra, ¿no? Por los especialistas, los nutricionistas, ¿no? Y luego, bueno, hemos visto las otras etapas del desarrollo, ¿no? Bien, entonces tengo acá yo en Lima las 8:40, allá ustedes también estamos en lo mismo. Entonces, la clase estaba programada hasta las 8:30. Nos vamos a quedar hasta acá, estimadas colegas o señoritas que han tenido a bien conectarse el día de hoy para esta capacitación. Entonces, voy a darle el pase a el director académico, señor Elmer, adelante. Él ya nos va a comunicar Bien, para gracias, que profesora hemos Jessica. programado la otra ¿Qué vamos a clase. llamar? Sí, adelante.